Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes y damos gracias a nuestro Padre. Gracias por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nuestra salvación. Y gracias a Dios por permitirnos entrar a su entorno a través de estos medios para compartir la palabra de Dios. Y como hemos dicho, estamos en una serie de Hechos de los Apóstoles con el interés de que todos conozcamos los sucesos, la historia, la doctrina, las enseñanzas y todo lo que se dio desde que se inició la iglesia primitiva allá en el aposento alto y luego en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los que estaban allí. De ahí comenzó la iglesia cristiana, la verdadera, y aquí en los Hechos de los Apóstoles se nos relatan todos los acontecimientos y eso es lo que hemos querido compartir con ustedes cada día. Hoy llegamos al capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, terminamos el primer viaje misionero de Pablo y ahora vamos a comenzar el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pero dentro de estos viajes misioneros hay un personaje muy importante el cual queremos mencionar porque consideramos que es un ejemplo para todas las generaciones, pero es un ejemplo importante para esta generación. Era un hombre joven. Hoy en día los jóvenes no quieren servir ni buscar de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, aquí en Hechos 16 en adelante, nos da el ejemplo de cómo debe vivir un verdadero cristiano, un verdadero hombre de Dios. Hechos 16, del 1 al 3, la palabra de Dios dice lo siguiente. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí vemos el inicio de un tremendo compañerismo, una tremenda coinonía entre un apóstol y su discípulo, Pablo y Timoteo. Vemos aquí en los Hechos de los Apóstoles que Lucas, quien escribió Hechos, relata que cuando Pablo llegó a Derbe y a Listra, en su segundo viaje misionero, allí había un joven, y repito la palabra, un joven llamado Timoteo, de quien daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y esto nos resalta una palabra importante para todos nosotros y para esta generación. Buen testimonio. Referencia a una buena forma de vivir como cristiano. Los hermanos de las iglesias, daban testimonio de que este joven había sido enseñado y practicaba la doctrina de acuerdo a como enseñaban los apóstoles. Hijo de una mujer judía creyente, pero padre griego. Este joven había sido enseñado en la palabra por su madre y su abuela. Vaya conmigo, 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5 dice la palabra de Dios allí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo, hablándole a Timoteo, la segunda carta que le escribía Pablo a Timoteo. Él estaba seguro de la doctrina de la fe de Timoteo porque había sido enseñado por su madre
y su abuela. Y eso nos da la enseñanza de lo importante, el papel importante que juega una madre o una abuela en la educación cristiana de un niño. Él creció con ellas y ellas le enseñaron la palabra de Dios y ahora era un joven de buen testimonio, tanto así que Pablo lo identificó y lo llevó con él en su viaje misionero. Cuando se escribió la primera carta a Timoteo, este joven discípulo había estado con Pablo, dicen los historiadores, a unos 15 años como su compañero constante de misiones. 15 años había estado cuando se escribió la primera carta a Timoteo. ¿Qué testimonio el de este joven? ¿Qué testimonio? Se menciona a Timoteo en los viajes misioneros de Pablo en Hechos de los Apóstoles 6 veces. Vamos a ver algunas. Mire conmigo Hechos 18:5. Hechos 18:5. Dice la palabra de Dios. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Noten aquí Timoteo con Silas y Pablo. En Macedonia, donde Pablo dice aquí que estaba entregado a la predicación de la palabra. Y muchas personas creían. Allí estaba. Allí llegó Timoteo como su discípulo junto a Pablo a predicar la palabra de Dios. Hechos 19:22. Un poquito más adelante. Miren acá. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Ahora, Timoteo fue enviado a Macedonia, mientras que Pablo se quedaba en Asia. Obediencia. Seguía trabajando este joven en las misiones, en la predicación de la palabra de Dios. Miren Hechos 24. Hechos 24. Dice la palabra de Dios. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahí estaba Timoteo ahora. Acompañó a Pablo hasta Asia a llevar el evangelio. Estuvo con Pablo cuando se escribió la epístola a los romanos. Mire Romanos 16, capítulo 2, Romanos 16 y versículo 21. Estuvo con Pablo cuando se escribió la epístola a los romanos. Dice aquí, 16:21, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Noten, Pablo aquí está diciendo, hablando de Timoteo como su colaborador, un compañero fiel. Miren ahora 2 Corintios 1:1. 2 Corintios 1:1. Tremendo testimonio de este muchacho Timoteo. 2 Corintios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Aquí vemos entonces, dice, Pablo y el hermano Timoteo. Aquí vemos entonces ahora a Timoteo como parte de la carta, de la segunda carta que envió Pablo a Corintios. Participante, diría yo, en esta carta. El apóstol lo menciona como parte de la carta enviada a los filipenses y a los colosenses también. Mire Filipenses 1:1. Mire Filipenses 1:1. Filipenses capítulo 1 y versículo 1. Dice la palabra de Dios. Pablo y Timoteo. Noten esta carta.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahora Pablo ya lo ve como siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Miren Colosenses 1:1. Miren Colosenses 1:1. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. El apóstol ahora comparte sus cartas, lo menciona a su discípulo como partícipe en las cartas que está enviando a Filipos y a la carta que está enviando a los colosenses. Romanos, Filipos, Colosenses. Qué testimonio el de este muchacho. Timoteo es mencionado 17 veces en las cartas apostólicas de Pablo. 17 veces. Esto es una evidencia de la importancia del joven Timoteo en la historia de los viajes misioneros de Pablo. Y yo diría un poco más, la importancia de un joven como Timoteo en el desarrollo de la iglesia del primer siglo. Un ejemplo para todas las generaciones. Yo creo que es un ejemplo a seguir por los jóvenes de este tiempo. Si tú te vas a dedicar al servicio del Señor, tienes que tener buen testimonio, tienes que tener disciplina, tienes que tener obediencia, tienes que ser humilde y tienes que querer servir a la obra de Dios. Esto lo estaba haciendo Timoteo y por eso le da la importancia, Pablo le da la importancia de este joven aquí en todas estas narraciones de Hechos y las epístolas paulinas. Miren cómo lo menciona Pablo en Filipenses 2:19. Miren cómo lo menciona Pablo, Filipenses 2:19 al 22. Miren lo que dice la palabra. Filipenses 2:19 al 22 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber que de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué testimonio el de este joven hermano, un hombre de ánimo en la obra, interesado por los hermanos en el servicio con Pablo, como un hijo espiritual de Pablo. Hoy en día los jóvenes ya no quieren servir al Señor. No quieren poder, popularidad, pero no servicio al Señor. Un verdadero hijo en la fe, lo menciona según 1 Timoteo 1:2a, no lo vamos a buscar. Timoteo es un ejemplo para esta generación. Tenía una fe auténtica, obediencia, constancia, servicio humilde, convicción y valentía. Por eso Pablo lo nombró en algún momento. Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso y se mantuvo firme hasta el final. Le dejo con este pensamiento. ¿Quiere ser usted, joven, que está viendo esta enseñanza, quiere ser un verdadero siervo del Señor? Debes comenzar teniendo un buen testimonio. Debes ser enseñado en la palabra de Dios. Debes tener fe, deseos de servir. Debes ser humilde y debes ser obediente a las instrucciones de tus líderes. Que el Señor les bendiga.